Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, que el Todopoderoso esté en este bendito pacto que trajo por medio de Jesús. Con todos ustedes, que es su bendita presencia, es el Espíritu Santo, es la gracia, es el favor inmerecido, para que podamos en todo momento ser intocables ante el enemigo, ante el adversario, y podamos, mediante la fe, con ese bendito fuego, quemar la basura, los deseos de la carne y servir al Dios vivo y a nuestro Señor Jesucristo y tener la paz con Él. Son los deseos de este su siervo de todo corazón. Así que, benditos hermanos, prosigamos con la enseñanza número 29 de la epístola de Romanos. Vamos a empezar el capítulo 13. Me pongo a los pies de Cristo y empezamos con el 13:1. Palabra de Dios. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Palabra de Dios. A toda persona, recordemos que la ley no es para los del mundo, no es para los que están en ignorancia, como nosotros estuvimos en algún tiempo y no nos sujetábamos a nuestros gobiernos, no nos sujetábamos a las autoridades, pero este mandamiento, bendito pueblo de Dios, viene del Todopoderoso. Y recuerde que vimos en Romanos capítulo 2 que Dios va a juzgar a todos los que estuvieron sin esta ley, a todos los que tuvieron su propia ley establecida por ellos, hablando de los gobiernos, según las naciones o los países, a los que han dado un seguimiento, saben de lo que estoy hablando, y que van a ser eliminados en el lago de fuego con su propia ley que tenían. Y esto es muy importante, los que han dado un seguimiento para meditar, bendito pueblo de Dios, que ningún ser humano, ni aun los diputados o los congregantes que establecen esas leyes en un gobierno, ni ellos mismos, ni el presidente, ni el rey, se sujeta totalmente a las leyes que tienen. Pero nosotros tenemos, por fe, el fuego de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Y ahorita voy a ampliar un poquito más esto para poder entender. Pero antes de esto, quiero que meditemos en algo muy importante. Sométase toda persona a las autoridades superiores en la carne, no superiores a la autoridad que Dios nos ha dado como hijos, como representantes y como gobernantes de sus ovejas, porque Dios no nos ha dado la autoridad para gobernar en la carne, para gobernar y poner una ley a los que no quieren entrar por la puerta del redil. Así que, bendito hermano y bendita hermana, mientras que yo sea cristiano, mandado por Dios, tengo una autoridad superior que son las establecidas en cada nación, en cada reino, establecidas por Dios, porque dice aquí, fíjese bien, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué, pero quiero hacer un breve resumen de esto. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Bien, yo desde que este versículo hace mucho tiempo, cuando estaba en mi discipulado, me lo puse a meditar y a escudriñar mediante el Espíritu Santo con otros más, supe y dejé yo de votar. Desde aquel entonces, yo quiero decirle que soy cristiano, tengo aquí en México, yo soy mexicano, tengo mi credencial de elector para votar, pero desde que yo supe esto, dejé de votar, porque las autoridades son establecidas por Dios, no por el hombre. De hecho, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, Pilato, cuando nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido por su misma casa y entregado para ser crucificado, muy claramente le dijo Cristo Jesús: tú eres rey porque mi Padre lo ha permitido aquí abajo.
Así que quiero decirle, bendito hermano, que la bendita palabra de Dios es profética, y para que se dé lugar a los eventos proféticos de todo lo que está aconteciendo, incluyendo guerras, incluyendo violencia, incluyendo hambres, todo absolutamente viene por gobiernos establecidos por Dios, violentos y malos en estos últimos tiempos de apostasía, para que se dé lugar al cumplimiento de la palabra. La bendita palabra nos enseña que el ser humano quiera entrar por la puerta del rey y quiera bautizarse, ese instrumento por voluntad propia y uno se entrega. Pero si no me quiero entregar, soy instrumento sin saber de Dios, manejado por el Satanás, pero para cumplir una misión también, ajeno a la verdad, y para que las profecías se vayan cumpliendo. Yo espero que vaya entendiendo lo que le voy diciendo. Pero aquí, muy importante, que nosotros nos sujetemos y vamos a ver para qué puso Dios también las autoridades en el planeta Tierra. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, también, bendito hermano y bendita hermana, sujetarme a la autoridad, según la nación en la que usted esté. Mucho ojo a lo que le voy a decir. En México, por ejemplo, donde yo estoy, desde cualquier ley establecida en la ley constitucional, que es otra ley como la Biblia, con artículos, la mayoría de la gente, aunque no lea, aunque no conozca esa ley, hablando de gente indocta, de gente que viene de pueblo o que está en los pueblos, por naturaleza y por el comportamiento de los demás que van enseñando, saben que robar no lleva a la cárcel, saben que matar lleva a la cárcel, saben que ponerle diablito al medidor de la luz es un delito, saben que poner trampas en el medidor del agua es un delito, saben que evadir impuestos es un delito, saben que orinar en la calle es un delito, saben que tomar manejando en un auto es un delito, saben que ir con el celular en un auto es un delito, saben que un niño en la calle solo es un delito que debe de ir acompañado con su padre. Saben que un adulto mayor aquí en México no debe de salir solo, sino acompañado con un familiar, etcétera. Bueno, tenemos una ley muy amplia, no nada más en México, sino en todas las naciones. Ahora, esa bendita ley, nosotros los cristianos la podemos hacer toda. Lo que no puede hacer, yo le pongo de ejemplo aquí en México, lo que no puede hacer ningún mexicano que no es cristiano, ninguno, no hay uno solo, ni el presidente, no puede cumplir esa ley porque no tiene el fuego de Dios. ¿Por qué? Con el fuego de Dios, la ley que yo tengo, que es del cielo, que es de Cristo Jesús, es superior, totalmente superior a la que hay en cualquier nación aquí abajo. Y si yo puedo cumplir esta bendita ley en automático, ahora sí que en drive, como un carro, ¿verdad? Que nada más hay que pisar el acelerador y el freno y las velocidades entran en automático. En automático, usted cuando está cumpliendo toda esta ley y terminó su discipulado, en automático puede cumplir cualquier ley de cualquier parte del mundo, menos a los gobernantes que se oponen a que usted lea la Biblia, a que se congregue, porque hoy, y no nada más hoy, sino en todas las épocas, siglos antes y hoy, siempre han habido naciones, reyes, que han prohibido la Biblia, que han prohibido las congregaciones. Aquí en México es la excepción, gracias a Dios, pero hay lugares como en China, como en el Medio Oriente. Ahí no me voy a sujetar al rey ni a la nación,
que esté en contra de la ley de Cristo Jesús. Ahí quedo excluido nada más. ¿Por qué se lo digo? Porque estos hombres como Pablo, estos primeros cristianos y todos los cristianos que los han amedrentado para dejar a Dios, ahí no se sujetan a las autoridades. Porque la autoridad establecida en una nación no tiene que inmiscuirse en la bendita palabra de Dios. Así, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el César, Pilatos, Herodes, que eran gobernadores, y el rey que era el César, no se metían ni prohibían la ley más que los cultos y ciertos cultos del Antiguo Testamento, pero no prohibían la ley. Así que, benditos hermanos y benditas hermanas, estamos hablando de la ley que le acabo de poner impuestos, tanto si usted maneja o si usted habita en una ciudad, debe de saber lo que es malo, lo que le lleva a la cárcel. Bien, sujétense y vamos a ver el por qué son establecidas por Dios, porque al final de cuentas la bendita palabra me enseña que el globo terráqueo lo hizo Dios para una preparación, que Él profetizó dos pueblos, uno de la serpiente, otro de la mujer, y que tanto los malos como los buenos están en la mano de Dios, unos para bendición, otros para maldición, para que nosotros tengamos también un servicio, y vuelvo a repetir, y las profecías se vayan cumpliendo para los que rechazaron la gracia, para los que hicieron afrenta al Espíritu de gracia, y claro que hay una parte mala en donde Dios les da su retribución de vida a cada uno y luego al lago de fuego. Así que todo, absolutamente todo, está manejado por el Todopoderoso. Así que es mejor que Dios me haya despertado a mí del sueño, de la muerte, y que por voluntad propia mejor me entregue a la cruz, mejor sea obediente y no sea uno del montón que, muerto y en ignorancia, sea un títere de, que Dios permita, de Satanás, para que se cumplan también sus profecías. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana, nosotros como cristianos, aquí en México, por ejemplo, dicen, ¿verdad?, que el presidente que está hoy, que bendiciones. Mire, yo le digo algo proféticamente, bendito hermano, yo no juzgo, son puestos por Dios. Yo pido por las autoridades, como dice aquí, pero ya no va a haber autoridad buena, ya no va a haber autoridad que haga algo bueno, porque estamos en los tiempos finales, en donde se está acercando ya y se está dando lugar para que se dé evento al anticristo, para que se dé evento a este ser que viene descrito en la Biblia, y para que él se presente debe de estar el planeta Tierra al borde de la tercera guerra, al borde de la angustia, al borde de estar desesperados, para que se dé lugar y todo el mundo lo adore. Así que yo le digo, como cristiano, no tenga la esperanza en ninguna nación de que va a haber un gobierno que pueda arreglar los problemas que hay en el globo terráqueo, porque está profetizado que todo esto Dios lo ha permitido por la práctica del pecado, por la apostasía. Y que recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros vamos a ser rescatados, los que permanezcamos antes de que venga la destrucción horrible que se llama bíblicamente la gran tribulación. Bueno, pero vamos a regresar con las autoridades, porque yo le estoy hablando de estos tiempos, pero esta ley está desde hace 2000 años, antes de la apostasía. Dice, de modo que en quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De modo que cualquiera en la nación donde esté, oponerse a la autoridad, oponerse es transgredir cualquier ley establecida que tenga en su gobierno. Claro, con conocimiento. De igual manera, en esta bendita ley que es la palabra de Dios, dependiendo del tamaño espiritual y de la ley que yo tenga en mi corazón, que ya me la haya saber Dios y que sé lo que es pecado
y lo que sé, lo que no debo de hacer y lo que debo de hacer, y yo resisto a la voluntad de Dios, es pecado. También en cualquier nación, usted sabe, cualquier cosa que sea un decreto en contra establecido como ciudadano usted en cualquier nación, que se resista y que haga lo contrario, bueno, se está resistiendo a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios las puso. A lo establecido por Dios resiste y es pecado. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, no nada más es esta ley, pero le vuelvo a repetir, usted va a decir, híjole, esta ley y luego la otra ley. No, pues mire, la Biblia habla de una perfección. Habla de una rectitud. Voy a poner de ejemplo cuando querían tentar a nuestro Señor Jesucristo. 2 ocasiones, ¿verdad? Que lo quisieron tentar. Una de ellas fue cuando le dijeron, ¿y tú no pagas tributo al César? ¿Por qué? Porque en aquel entonces el gobierno romano era un imperio que había entrado a Jerusalén y que estaban bajo esa ley los hebreos. Y se les había impuesto no nada más el impuesto, sino muchas otras cosas. Entonces, ¿qué dijo Cristo Jesús? Muéstrenme la moneda. Le dieron una moneda y dijo, ¿de quién trae la imagen? Del César. Ok, yo sí pago impuestos. Lo del César al César, lo de Dios a Dios. De igual manera, también Cristo Jesús no vino a establecer su propia ley, porque por el pecado habían terminado los cultos, había permitido Dios ese imperio, y alguna ocasión se le acercaban porque en la ley estaba escrito que cualquiera mujer que se encontrara en adulterio la lapidaran, le traían una mujer en adulterio y ya venían con las piedras, pero lo hacían para que Dios transgrediera la ley de Roma, la ley que estaba establecida, porque ya el Imperio Romano había prohibido que ellos tuvieran autoridad para ejecutar a una persona, porque ya estaban bajo un imperio. Así, cuando le dijeron a Cristo Jesús que escrito estaba, que esta mujer estaba en adulterio, que qué hacían, Él dijo muy claramente, el que esté libre de pecado lance, pero lo querían tentar para que transgrediera la ley establecida de Roma y lo fueran a acusar y lo crucificaran, porque era lo que estaba buscando el pueblo, tener un pretexto con el gobierno romano para decir, este hombre está transgrediendo tu ley y está dando órdenes fuera de tu ley. Entonces, le pongo ejemplos, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Entonces, a los que resistimos la ley, a los que no nos sujetamos a esta ley, y ya le vuelvo a repetir que la ley de Dios es superior a esta ley de cualquier nación, y yo como cristiano puedo ir a cualquier nación y poderme sujetar a cualquier ley mediante el fuego que me tiene en la cruz, que me tiene únicamente haciendo la obra de Dios, que me tiene fuera del mundo y que me tiene alejado del mundo y que me tiene mentalizado que mi cuerpo y mi alma están únicamente entregados en la obra de Dios. Automáticamente no cometo ningún pecado. Dice, y aquí fíjese, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y recuerda que los magistrados, bueno, en aquel entonces, y aquí en México también, son los que muchas veces, por medio de un juez, dan la orden y el magistrado aprueba esa orden del castigo, ya sea si es de cárcel o de una multa, ya sea si es pena perpetua y en algunos países hasta la pena de muerte. Entonces, y en algunos países también, ¿verdad? Hasta cortan manos a los rateros, etcétera. Entonces, no están como figuritas, no están para infundir el temor, sino más bien dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahora, Dios también, aunque la ley, porque aquí en México, a la verdad, la ley es una ley corrupta, no nada más en México, en varias partes del mundo. Y muchas veces hay gente aquí en México
inocente en las cárceles. Hay gente que les han fabricado delitos para cubrirse ellos y resolver un problema con la sociedad, y agarran a un inocente para lavarse las manos. Pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros como cristianos estamos protegidos por Dios como cristianos, si es que nos sujetamos a la ley. Porque de igual manera, no nada más hay inocentes en las cárceles, también hay gente que la debe. También hay gente que lo hizo. Es más, la mayoría de la gente sí lo hizo. Entonces, la ley y lo que Dios ha establecido en cada nación no está para infundir temor al bueno. Yo quiero decirle algo, bendito hermano y bendita hermana. Anteriormente, cuando yo era católico y joven, que estaba en el destrampe, pues bueno, yo siempre me cuidaba de las patrullas porque andaba tomando en el carro, hacía cosas en contra de la ley establecida, sabía que era malo. Entonces, muchas veces yo veía patrullas o judiciales, que era una corporación policíaca aquí en México, en mi calle, y pensaba que me estaban esperando, ¿verdad? Y me pelaba, y siempre andaba con temor. Pero desde que soy cristiano, jamás he vuelto a espejear, jamás he vuelto a preocuparme. Salgo, manejo, cuando podía caminar, cuando veía soldados, veía que me paraban para hacerme una revisión. Bendito sea Dios, con gusto, jefe, adelante, ¿cómo está? Sujetándome totalmente y dándoles también una honra como Dios me lo ha dicho, porque yo antes insultaba a los policías cuando era joven, ¿verdad? Eran mis enemigos, pero ahora no. Ahora, desde que yo sé esto y desde que tengo el Espíritu Santo, los respeto porque son establecidos por Dios, les doy una honra, ¿verdad? Y me sujeto a lo que ellos me digan. Dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Recuerde que Dios nos habla como a hijos. Yo no puedo establecer esto a alguien que sea de la carne. Recordemos que la ley es para el que ha entrado por la puerta del redil. Por eso dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Y hay una pregunta, haz lo bueno. Aquí es, fíjate, haz lo bueno, como yo le dije. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana. Cuando a Jesús le decían, maestro bueno, le dijo, no, yo no soy bueno, no me llames bueno, solamente uno bueno hay. Ahora, ¿qué es hacer lo bueno? Es como le digo, yo me dedico a consagrar mi vida, yo me dedico a amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todo mi tiempo, y amar al prójimo. No tengo tiempo para estar transgrediendo la ley de ninguna nación. No tengo tiempo. Estoy totalmente metido en otro plano que no me está prohibido ante las autoridades hacerlo. Haz lo bueno. Tanto en la primera ley como en la segunda ley. En la ley que tengas en tu nación como en esta. Y tendrás alabanza de ella. Sí, yo recuerdo alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo tenía una comunión para predicarle a gente que estuvo en prisión. Ellos me contaban y me decían que una vez que se volvieron cristianos y se congregaban, en todo el tiempo que estuvieron ahí, los custodios, que aquí se llaman así, en los lugares penales, en donde se está pagando algo que hicieron, pues esa gente, la misma autoridad, no se metía con ellos y los saludaban bien, porque era gente que no buscaba problemas, era gente alejada del vicio, alejada de los conflictos, era gente entregada totalmente a Dios, y recibían alabanza de los mismos custodios. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, está establecido por Dios. Dice en el 4 también el por qué nos debemos de sujetar, y aquí viene a fortalecer lo que le acabo de decir. Fíjese bien, pongamos atención, meditemos. ¿Por qué servidor de Dios? Para tu bien. Ahora, el presidente Andrés López Obrador, el presidente Putin, Biden, ellos no saben que son servidores de Dios.
Ellos no lo saben. Ni los policías de cada alcaldía aquí en México, ni las corporaciones policíacas en el planeta Tierra, según el género o según lo que haya puesto en cada nación. ¿Sabe qué? Fíjese, ponga atención, son servidores puestos por Dios, ni siquiera por el ser humano. O sea, esta sabiduría la dejó Dios precisamente para los que no son cristianos y nunca quisieron creer, no vieron la selva. Porque imagínense, con autoridades, aquí por ejemplo en México, que es uno de los países en primer lugar en violencia, pero ya le dije el por qué. Bendito hermano, se están cumpliendo las profecías. Que es el primer lugar y es el trampolín del narcotráfico para Estados Unidos. Y Estados Unidos igual, se presta para el narcotráfico. Entonces, vamos, las autoridades, si no hubiera autoridad, imagínense cómo estuviéramos. Si habiendo autoridad, uno sale en la noche, pues ahora sí que con precaución, uno sale aquí a la ciudad con precaución, ¿verdad? Y cuando ve policías o ve el ejército o ve a la marina, uno se tranquiliza porque, bueno, cuando son fidelignos. Entonces, toda la autoridad puesta en todo el mundo, sin que ellos lo sepan, son servidores. Ahora le digo, ¿habrá un presidente, un gobernador, un magistrado, un policía que sea cristiano? No, recordemos que no podemos servir a dos señores. Bendito hermano y bendita hermana. No podemos servir a dos señores. Digo, usted va a decir, pero es un servidor de Dios. Sí, pero no para que vaya a la vida eterna, porque ellos no van a ir a la vida eterna. Son instrumentos, porque el ser humano es una flauta nada más, es un violín, es una guitarra. Y Dios, si yo por voluntad propia quise tomar mi cruz y entregarme voluntariamente a Él, bueno, soy un servidor de Dios para bien, pero si no lo quise, entonces sin que lo sepa yo, ajeno, me va a entregar al camino para lo cual Dios quiere entregarme. Entonces son servidores de Dios. Ya le dije, para que se vayan cumpliendo las profecías también de la bendita palabra de Dios. Es por eso muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que yo no oro, ni pierdo el tiempo para estar, ¡oh Señor! Declaramos por fe que la guerra que está en Rusia y en Ucrania, mañana ya no va a estar. Lo declaramos por fe y que ya no va a haber homosexuales, Señor. No, hermano y hermana, perdóneme, pero yo no puedo ir en contra de lo que Dios permite por la iniquidad, por la impiedad, por no querer saber de Dios. Más bien, la verdadera oración es, Señor bendito, en el nombre de Jesús, te imploramos, Señor, unánimes, por toda esa gente que está en estas naciones, para que levantes obreros, Señor, y puedan ser rescatados de los principios de dolores de parto, Señor, que puedan tener la verdad. Eso es muy diferente, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? Las profecías están. Ahora, son servidores de Dios, vuelvo a repetir, para que haya paz en las naciones y de igual manera para que se vayan cumpliendo las profecías establecidas por Dios. ¿Por qué servidor de Dios? Para tu bien. Fíjate bien. Ahora, por eso le digo, especialmente bendito hermano y bendita hermana, al pueblo de Dios, estamos protegidos primeramente por Dios, pero también Dios mueve a las autoridades para nuestro bien. Pero si te haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Digo, así como en aquel entonces había pena de muerte, porque habla de espada, y la espada era para matar. De igual manera también hoy, en algunas naciones, hay pena de muerte, silla eléctrica, hay decapitaciones, o hay cadenas perpetuas, o hay cárcel. O sea, témele, témele. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que el mayor temor que tengo yo, sí, es palabra de Dios, aquí lo dice Dios, el mayor temor que tengo yo es quedarme sin Dios y luego irme al lago de fuego y empezar a padecer desde aquí. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que están en cárceles el día de hoy. Dice, pues es servidor de Dios. Otra vez lo vuelve a recalcar aquí Dios, es servidor de Dios.
vengador para castigar al que hace lo malo, sea cristiano o sea del mundo. Pero nosotros estamos protegidos si hacemos lo bueno. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. Nosotros como cristianos. Y recuerde, la palabra sujeto, bendito hermano y bendita hermana, es practicar todos los días la ley del gobierno que yo pueda tener. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, si yo estoy en un cuerpo, si yo estoy, vuelvo a repetir, mentalizado y enfocado en la obra de Dios, no tengo tiempo para ir a tomar, no tengo tiempo para hacer alguna estupidez en contra de la ley del gobierno, no tengo tiempo. Ya le puse yo algunos ejemplos la vez pasada de la cueva llena de monedas, ya le puse yo el estar ocupado en cuerpo y alma sirviendo a Dios. No me da tiempo para poder transgredir la ley de ninguna nación. Bien, y claro, lo único que no voy a descuidar es pagar mis impuestos, es no hacer trampa. Eso sí es lo único, porque si yo estoy metido en la obra de Dios, no ando en la calle, no ando en el mundo, no ando buscando, no estoy en peligro. Entonces dice, no solamente dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, fíjese bien, sino también por causa de la conciencia. Y como yo le decía, no nada más voy a estar sujeto por causa de temer a ir a la cárcel o la vergüenza de que me agarre la ley o vengan aquí a la casa y digan, oye, mira, y eso que es cristiano, ¿verdad? No, sino más bien por causa de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la voluntad propia, el libre albedrío que Dios nos ha dado a los ángeles y a los seres humanos, las únicas dos creaciones, para saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Hay alguna cita bíblica en donde en las epístolas de Pablo, Dios así les dice, porque delante de ustedes les digo, Corintios, que mi conciencia está tranquila delante de Dios. También la palabra de Dios es que mi conciencia me acusa de acuerdo a la ley que yo tengo o no me acusa. Alguna ocasión también para fortalecer más el tema de la conciencia con versículos bíblicos es que en el paraje en donde el primer pueblo, fariseos y sumos sacerdotes, llevan a la ramera para que la apedreen, y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dice la palabra que cada uno se empezó a ir acusados por su conciencia, porque tenían pecado. Entonces, bien, que mi conciencia esté tranquila delante de Dios, porque yo sé que el pecado paga un salario y es la muerte. Bendito hermano. Y ya le dije, no hay horror para mí, porque el principio de esta sabiduría no es tanto temerle al que trae para mí, para el que trae la espada. No es tanto temerle ir a la cárcel. Sí, yo le voy a decir que no es nada grato yo creo que estar en la cárcel no es nada grato, pero mi mayor temor es quedarme sin Dios. Mi mayor temor es irme a una prisión eterna con un dolor horrible, que si usted ha visto las noticias, esa prisión que está, creo que en Venezuela o en El Salvador, es en El Salvador. Pues el presidente contra las maras, que es una noticia a nivel mundial, pues hasta el más valiente está llorando ahí. Pero yo le digo que esa prisión que se está o que se hizo no se compara con el lago de fuego. Vuelvo a repetir, no se compara con el castigo eterno. Ese temor es el que debemos de tener nosotros los cristianos. Dice entonces en el 6, pues por esto paguen también los tributos. Así lo ha establecido Dios. El por qué, bendito hermano y bendita hermana, pagar un tributo.
Bueno, si un policía está arriesgando su vida, si un soldado está arriesgando su vida o me defiende en una guerra, ¿verdad? Que va a haber, pues, ¿de qué comen? ¿Quién les paga? Usted debe de saber que en las naciones establecidas por Dios, que es en todo el mundo, los ciudadanos tenemos que pagar un tributo cuando compramos algo, tenemos que pagar el IVA, ¿verdad? ¿Para qué? Porque de ahí se reparte a todos los servidores públicos, aquí en México así se llaman, a todos los servidores públicos, se les paga de nuestra bolsa, porque nos están dando un servicio. Entonces, es lo mismo exactamente del diezmo, que yo no lo toco, porque yo no quiero causar ¡ay, otra iglesia! No, aquí no se pide. Cualquier mandamiento de Dios se hace cuando uno tiene el pleno entendimiento y se hace voluntariamente. Cualquier mandamiento. Porque eso sí, en las iglesias exigen el diezmo, pero no les exigen tomar la cruz, no les exigen no pecar, no les exigen otras cosas. ¿Por qué les exigen eso? Entonces, la Biblia es voluntaria. De igual manera le toqué el diezmo, ¿verdad? El diezmo dice muy claramente que el que está en la cruz, que el que dejó padre, casa, madre, negocios, empresas, y el que sacrificó todo, absolutamente todo, por dar un servicio todos los días, pues es justo que es un servidor de Dios y coma del mandamiento que Dios estableció, que vimos la vez pasada, en la enseñanza pasada, que todo es de Dios. Cuando vimos que nosotros demos hospitalidad, que nosotros pongamos nuestros bienes en los hermanos necesitados, ¿qué nos tocó Dios a nosotros los cristianos? Que todo es de Dios, nada es mío, absolutamente nada. El diezmo, lo que yo me quedo, que es el 90%, todo es de Dios, hermano y hermana. Y Él hace con su dinero y con sus bienes, nos da la orden de hacer lo que Él quiera. Entonces, de igual manera también, los tributos de pagar el agua, de pagar la luz, de pagar tenencias, de pagar todo lo que Dios establece, aunque hay en algunas naciones inconformidad, porque hay muchos abusos, ¿verdad? Y meten, ahora sí que roban ya en las naciones. A mí no me importa como cristiano. Yo me voy a sujetar, Dios me provee, si tengo carrito pago mi tenencia, si tengo mi casita pago mi predio, si tengo algún negocito pago mis impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy recibiendo un servicio. En el agua, pues hay gastos, hay bombas, hay gente que trabaja. En todo son servidores de Dios. Por eso dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Igual también, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Los servicios gratuitos que hay en algunas naciones, que entre comillas no son gratuitos, que no lo engañen, dicen servicios gratuitos. Aquí en México, por ejemplo, tenemos algunos hospitales como centro de salud que son gratuitos. No, nada es gratuito, ¿verdad? Se les paga a todos esos doctores, a todas esas autoridades que Dios ha dejado para que haya una perfección también de acuerdo a las necesidades que tenga esa nación, que son establecidas por Dios, pero sí, ellos viven de los ciudadanos, ellos viven de lo que damos. Bien, dice, ahora, por eso dice en el 7, pagar a todo lo que debéis. Ahora, si yo he sido un ciudadano, como hay en muchas ciudades, que invaden impuestos, que hacen trampa, nosotros como cristianos no podemos hacer eso, bendito hermano y bendita hermana. Paguen. Si deben, pónganse a cuentas. Pónganse a cuentas con Dios. Pónganse a cuentas y deben lo que paguen. Al que tributo, tributo, que habla de dinero. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Ya le dije, ¿verdad?, que yo desde el momento en que me encuentro una autoridad establecida por Dios, sea un doctor, sea cualquier persona, no nada más
que traiga la espada, sino que sea magistrado, que sea juez, cualquier persona, una autoridad establecida por Dios. El respeto es, ya le dije que antes decía, ¿qué para ustedes son corruptos? Y les decía, no, ahora, mi jefe, estoy a su servicio. Y si puedo compartir el evangelio, pues qué mejor. Pero deben una honra porque son puestas por Dios. Respeto al que honra, honra. Hablando de las autoridades. Concordando con este capítulo 13 que estamos viendo. Porque ya vimos también que no nada más a las autoridades. Un cristiano va a respetar y va a honrar tanto a los cristianos como a los que no son cristianos, menos a los impíos y a los inicuos, porque no los podemos respetar, no los podemos honrar. Dice en el 8, no deban a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, un cristiano no debe de tener ninguna deuda. Yo conozco muchos cristianos que tienen deudas. Se embarcan, tarjetas de crédito, los ahoga. Pagan intereses. No, hermano y hermana, no. Un cristiano no debe de deberle a nadie nada. A nadie. Es un mandamiento de Dios. Un cristiano no debe de hacerse acreedor a deudas que no pueda pagar. A nadie le debamos, hablando de impuestos, de tributos, de honra, de guardar la ley, pero sobre todo de dinero. Un cristiano no anda pidiendo prestado dinero. Un cristiano no debe de ser así. Bueno, yo le voy a decir algo. Algunas ocasiones le pido prestado a mi madre que me ha ofrecido, pero gracias a Dios, cuando le pido es porque le puedo pagar, porque puedo solventar. Y eso, esporádicamente, cuando tengo alguna necesidad de la obra o algo. ¿Sí? Pero no podemos, yo, gracias a Dios, desde que soy cristiano, no le debo a nadie. Estoy libre de eso, porque es un mandamiento de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, ¿cuál es la deuda que tenemos? ¿Qué es lo que sí debo? Porque cuando Dios dice no le deba nada al César, al mundo, sí tengo una deuda con Dios. Sí tengo un pacto con Dios. El compromiso y la deuda que yo tengo es el amar al prójimo. Fíjese bien lo que dice. No deban a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Que los que han dado un seguimiento, acabamos de hablar de los dones, acabamos de hablar del cuerpo, acabamos de hablar del amor mutuo, del servicio mutuo, acabamos de hablar para qué nos compró Dios. Pero para poder amarnos los unos a los otros, debo primeramente de aprender a amar a Dios. No puedo yo amar a mi prójimo, no puedo yo tener un don de dar mi vida y repartirlo si no amo primero a Dios. Eso es muy importante porque yo recuerdo anteriormente, cuando yo estaba ajeno y empezaba, que pues Dios me puso en una iglesia que después me di cuenta que era una iglesia fraudulenta, de prosperidad. Yo recuerdo cuando no tenía un crecimiento, que habíamos ahí 100 personas en la congregación, 120, y decían, ámense los unos a los otros, voltea a ver a tu hermano de lado, dale la mano, dale un abrazo y dile que lo amas. Y ahí nos tiene. Hermano, le amo. Hermano bendito, ojalá, no digo ojalá, porque Dios es perfecto. Así fuera, pues qué padre, ¿verdad? Qué padre que el amor, entre comillas, fuera así. No, hermanos, el amor es una cruz. El amor es un sacrificio. El amor es derramar mi sangre. El amor no es pecar para poder dar luz a mi hermano. El amor es abstenerme de todo pecado, abstenerme, haber muerto al mundo, para poder dar luz. Ese es el amor. Hermano que practica el pecado, hermano que está en el mundo, no le ama. Y así dice la palabra de Dios en Primera de Juan. El que dice, el que tiene a su hermano a su lado y dice que lo ama, pero no lo ama,
¿cómo puede decirle que lo ama si no ama a Dios primero? Por eso el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese es el discipulado. El discipulado me enseña a amar a Dios con su ley, de salir al mundo y de comer de su mesa y practicar los mandamientos. Y una vez que ya tengo la ley en mi corazón, que ya la estoy practicando y que ya la estoy haciendo toda y que ya tengo el conocimiento de toda su ley, entonces ahora sí puedo dar mediante esa agua que es el amor de Dios, entonces sí puedo poner mi don en provecho común. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, la meta que un cristiano que ha sido llamado debe de tener es llegar al ministerio, es llegar a la estatura del varón perfecto, es llegar a tener el privilegio de amarnos los unos a los otros, porque esa es la deuda, ese es el pacto. Para eso nos compró Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna, el servicio, el dar nuestras vidas con sangre limpia, con mi vida limpia, día con día, a las ovejitas. Eso es el pacto. Y aquí lo dice. No deban a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo, fíjese bien, ponga atención, ha cumplido la ley. ¡Ah, caray! ¿Cómo? ¿Cómo con un mandamiento voy a cumplir los 800 mandamientos que hay? Ya le dije por qué. El llegar a tener no un diploma por seres humanos, que me digan que aquí está tu reconocimiento, esta cobertura te hizo pastor, no, mangotes, cuernotes, eso es del diablo, eso no es de Dios. Aquí, el que hace apóstoles, el que hace profetas, el que hace evangelistas, el que hace pastores, el que los pone es Dios y el que los quita es Dios. Y para ello, bendito hermano y bendita hermana, debía haber cumplido toda la ley, que es amar a Dios, toda la ley. Es por eso que aquel que llega a una estatura espiritual terminó la forma en las manos del alfarero para que su jarra o su vaso sea lleno de agua y vaya al desierto a darle al sediento, vaya lleno del maná, de la comida que hay en su corazón, a darle al hambriento y su canasta esté llena y rebosante, sea un árbol que dé su fruto a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Ese es el amar al prójimo. Así que, hermano y hermana, que tiene un don, que está siendo un instrumento de Dios como deudor, conforme a la palabra, entonces puede cumplir con toda la ley. Y aquí estamos viendo. Entonces, si hablamos de perfección, ¿o es legalismo también lo que dice aquí? Es la palabra de Dios. Porque muchos dicen que es imposible ser como Cristo. Blasfeman contra el Espíritu Santo que nos fue dado. Blasfeman contra el primer pacto. Es por eso que qué bonito que leamos todos Romanos. Que nos demos cuenta de por qué el primer pueblo fue pecador y por qué los impíos y los cínicos y muchos cristianos que no pueden caminar en el mar predican que sí se puede pecar, que la salvación ya está, que eso es legalismo, porque son de carne. No tienen la gasolina. Hemos visto en todo este enseñanza de Romanos, para los que los que están dando un seguimiento, para poder tener una mente abierta. Y los que no, los que se están metiendo por primera vez a ver estas enseñanzas, o la de ayer o la de antier, yo les sugiero, bendito hermano y bendita hermana, para viendo usted, porque mi deseo es el de Dios, que sea salvo, que empiece desde el capítulo 1 de Romanos. Por eso Dios está permitiendo esta obra por este medio. Entonces, dice, el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido toda la ley. Amén. Ese es el crecimiento, esa es la perfección. No puedo yo servir, no puedo yo dar palabra, no puedo poner mis dones
en provecho común si no soy perfecto. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que ya aprendimos también en Timoteo. Un obispo debe de ser intachable. Debe de tener testimonio, buen testimonio de los de afuera, que sepa gobernar su casa. En pocas palabras, ya lo vimos también. Los que han dado un seguimiento, ahí también está la primera epístola a Timoteo y la segunda, en donde nos enseña perfectamente bien los requisitos que debe de tener alguien que quiera amar al prójimo. Bueno, entonces dice en el 9, ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está la contestación a lo que le estoy diciendo. Pero vamos a traducir los mandamientos del Antiguo Testamento a los mandamientos preparados proféticamente para este pacto. Porque hoy estos mandamientos no son como el primer pueblo, sino son espirituales. Recuerde que todo aquello, bíblicamente no dicho por mí, era una sombra, una preparación de lo que iba a venir. Y le digo, aquí, porque no adulterarás. Aquí ya habla. Hay fornicación y hay adulterio. La fornicación es cuando yo no tengo un compromiso del matrimonio y tengo una relación antes del matrimonio. El adulterio es cuando ya tengo un compromiso, es cuando ya me casé y me voy con otra mujer. De igual manera, como siervo, como sirviente, cuando uno alcanza la estatura del varón perfecto, que viene el pacto del ministerio, la llenura del Espíritu Santo, entonces en ese momento Dios y el poder de Dios me está haciendo una mujer para su Hijo Jesucristo. Y el segundo bautizo y el que Dios me dé un ministerio, cualquiera que sea, en ese momento me está fecundando Dios para dar hijos. Me está quitando la esterilidad para llevar el Evangelio conforme a la palabra, bautizar conforme a la palabra de hijos, no prosélitos del infierno, sino hijos espirituales. Y estar en la cruz y estar totalmente separado del mundo, estar sin pecado, porque cualquier seducción, cualquier voz que Satanás me seduzca para ir en contra de mi marido, que es Cristo Jesús, y de lo que me encomendó, cualquier cosa que yo le haga caso se llama adulterio. La amistad con el mundo. Ahora, por eso estamos viendo cuál es el tamaño espiritual para poder amar a mi prójimo. Y aquí lo está diciendo. En pocas palabras, la amistad con el mundo me llama adulterio. Aquí está hablando de la cruz, del bautizo. Aquí está hablando de una separación total del mundo. No adulterarás, no matarás. No habla físicamente. En el Antiguo Testamento era terrenal, era una sombra. Hoy, recuerde que matar, empezamos con Satanás. Satanás, ¿qué le dijo Jesús? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ahí está, matar. Matar es separar, bajar de la cruz con engaños, con palabras persuasivas, como Satanás mató a Adán y a Eva. Cuando Dios les dijo, el día que me desobedezcas, adulterarás, el día que me desobedezcas, morirás. Ahora, ese es el trabajo del diablo y de muchas congregaciones y de muchos cristianos que se dedican a engañar por ignorancia, porque Dios les puso un velo para que crean en la mentira, porque ya son instrumentos del diablo y porque son nuestro gimnasio para probarnos Dios.
Porque de igual manera, aquel que llegan a matar, aquel cristianito inocente que se lo lleva el león en la boca, es porque por incrédulo, porque no quiso. Pero bueno, entonces dice, yo no me voy a dedicar a engañar y a ser un cristiano para bajar de la cruz. No voy a ser uno del montón que están apartando de la luz y de la presencia de Dios a muchos cristianos. Eso es, recuerda que la palabra muerte significa separación. No matarás, no hurtarás, es lo mismo. ¿Qué es hurtar? Hurtar es meterme en un redil, que es una congregación, con ovejitas que nunca llegué a predicarles por primera vez y que les diga, vente a este redil, aquí está la mentira. Y me mete en fundamento ajeno y hurte lo que fue comprado por Cristo por medio de un verdadero siervo. Así está en Corintios. Les recuerdo, los que también han dado un seguimiento, porque también bendito hermano y bendita hermana, a los que quieran y no lo hayan visto, está por medio de este servidor La Puerta Angosta, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Y en Corintios, así lo decía Pablo, cuando llegaban estos falsos apóstoles, estos grandes apóstoles, y qué les decía en la epístola. Estos son lobos que se meten en un fundamento ajeno, vienen a robar lo que no les costó trabajo. Dice Pablo, ¿quién llegó a ustedes con el evangelio? ¿Quién ha dado su vida por ustedes? ¿Quién lleva años llorando por ustedes? Ah, pero viene otro que no llegó a su vida con el evangelio a engañarlos y les gusta, ¿verdad?, que los abofeteen. Entonces, hoy, bendito hermano y bendita hermana, dígame usted, si ve cristianos tocando puertas, si ve cristianos predicando a gente que nunca ha tenido la oportunidad y el acceso a la puerta de la espiritualidad, que es Cristo Jesús, dígame. Pero eso sí, ¿qué cobertura tienes? No, mira, acá está la verdad, no, mira, entre ellos mismos se están robando. Bien, dice aquí, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Amén. Así es. Los falsos profetas. Dios me dijo, y ni siquiera Dios les ha hablado, y son, como dijo Cristo Jesús al pueblo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre crecen porque él es homicida y no ha permanecido en la verdad. Ahora, claro, la verdad es la Biblia, la palabra. Entonces, ¿qué hablan? Dan falsos testimonios, ya eres salvo, Dios quiere que tengas negocios, Dios quiere que tengas empresas, Dios te quiere ver con carro, para de sufrir, mira hermano, este billete te habla, póntelo en el oído, eres hijo del rey. Esos testimonios son del diablo, no son de Cristo Jesús. Ahora, es por eso, ¿quién es el que puede llegar a amar al prójimo? El que cumplió todo esto. Ese es el sacrificio. Está hablando de toda la ley. Estamos hablando de dejar al mundo. Estamos hablando de no adulterar. Estamos hablando de no matar, de no hurtar, de trabajar, de ir por ovejitas, de no estarlas robando, de no estarles lavando el coco. Dice, fíjese bien. No dirás falso testimonio. No codiciarás de igual manera. Ah, esa iglesia tiene 100. No, yo quiero ser, el dinero, fama, poder. No, hermano, yo ya le he dicho, porque si yo tengo a Dios, ¿qué puedo codiciar? ¿Qué se puede comparar con Dios? Como dice la palabra, ni todas las piedras preciosas, ni todo el oro que hay en el mundo, nada se puede comparar con Dios. Y ese es el regalo que me trajo Cristo a los que creen, a los que guardan, a los que están con temor, es esa bendita riqueza que es Dios con nosotros, que no se le compara con nadie. Entonces, claro, bendito hermano y bendita hermana, que si usted tiene este favor inmerecido por haber creído y por guardar este depósito, ¿qué puede codiciar? Dinero, eso es del diablo. Poder, eso es del diablo. Fama, eso es del diablo.
Ahora sí que como dice la alabanza, que se vayan todos, menos tu presencia, que me falte todo, menos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso es, no codiciarás. Claro, el que codicia, pues obviamente es miserable, no tiene riquezas. Y está codiciando la mesa del diablo porque no tiene la riqueza que es Dios. Ahora, no codiciarás. Ahora, fíjense bien. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, si yo estoy en la cruz, hermano, y usted está en la cruz, si es que llegó a la estatura del varón perfecto, puede tener la dicha de haber alcanzado la meta, de no ser ocioso, de no ser perezoso, ha alcanzado la herencia del campo que nos trajo Cristo, que es el ministerio y el trabajo de ser luz, de ser la sal. Pero para eso es el discipulado, para aprender a amar a Dios y para guardar todos los mandamientos. Ahora bien, dice en el versículo 10, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se me olvidó explicar lo que es a ti mismo. Bien, bendito hermano y bendita hermana. Si yo tuve temor, si yo cuidé mi cuerpo para que no me entraran demonios, si yo estuve en la cruz, si yo me amé primero para que no fuera yo alimento del diablo y me guardé con temor y temblor y puse mi cuerpo en sacrificio vivo, pues bueno, de igual manera, de esa misma manera, así como me amé, así como yo tenía una viga en mis ojos y me amé para que Cristo Jesús me la quitara con el discipulado, para poder ayudar al prójimo y poderle quitar la pelusa de su blusa, de su vestimenta. Entonces, si no me amo a mí primero, ¿cómo voy a poder ir? Es como yo le he puesto el ejemplo, ¿verdad? Estoy en una clínica, en un hospital, me acaban de atropellar, al lado hay alguien que se cayó del edificio, tengo sed, tengo hambre y me dice el de al lado, ahorita te traigo un vaso. O le digo yo, ahorita te atiendo, ¿qué quieres? ¿Que te traiga una torta o qué? No puedo, no podemos, estamos en cama los dos. Entonces, para poder amar al prójimo, necesito estar sano. Y recuerde, Jesús es el doctor. Bendito hermano, es la perfección. Así que, por hoy hemos terminado. Cualquier duda, ahí están los contactos para ampliarle. Cualquier duda que tenga, no con estos versículos, sino fortaleciéndolo con la misma Biblia. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes y si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 30. Gracias.